Yamil, me dice si todo está bien, por favor. Bien, empezamos. El domingo, un ratito por lo menos, vamos a hablar de lo que es la altura. Rápidamente, en 15 minutos, la fisiología de la altura. Y luego hablaremos sobre algunas enfermedades de la altura. La primera evidencia escrita fue 37 años antes de Cristo, cuando un oficial chino describió en sus tropas ya justamente que había una gran cefalea, un gran dolor de cabeza, ¿ya? Y tenían grandes y pequeños dolores de cabeza en las montañas. Así se describió aquella, digamos, inicial descripción de las enfermedades de la altura. Durante la conquista de América, eh, el padre José de Acosta, fíjense ustedes, 1536, mencionó que lo sutil del aire que enferma a hombres y animales. Ya empezó a escribir esto. En 1962, India perdió a muchos más soldados por enfermedad de altitud en una guerra entre China e India, ¿ya? Por estar a 5.000 metros más o menos de altitud, y la 15% tuvieron enfermedad aguda de altitud. Edema agudo pulmonar, básicamente. Estas son primeras descripciones de la importancia de la elevada altitud. 35 millones de personas en América Latina viven en altitudes por encima de 2.500 metros, que es la nuestra. 80 millones en Asia. Prevalencia de enfermedades crónicas en la altura e hipertensión pulmonar por altitud es de 5 a 10%. Es importante conocerla porque tenemos, si bien no vivimos en altitudes mayores a la nuestra, hay pacientes que son referidos de emergencia por Uyuni, por ejemplo, que han hecho edema agudo pulmonar, y muchos médicos no saben cómo manejarlo. Yo lo viví el año pasado en un paciente que llegó a una emergencia de una clínica que no sabían qué era en realidad lo que le pasaba. Obviamente pensaron en COVID y no pensaron en edema agudo pulmonar por altitud. Ustedes saben que el deporte se ha globalizado, universalizado. El lema de la Federación Internacional de Fútbol Asociado es de se vive donde se juega donde se vive. Han habido muchas, digamos, sugerencias para que no se juegue en La Paz el campeonato de la eliminatoria de los mundiales, pero bueno, al final de cuentas ha habido un comité de defensa que sí ha sabido, digamos, refrendar un poco lo que se quería hacer. Y debo mencionar que lamentablemente ya ha habido desde esa fecha, que bueno, pasan más de, creo, 10 a 15 años, a la fecha ya ha habido un muerto durante una actividad deportiva en el Alto. Un árbitro de fútbol falleció durante un partido en la ciudad del Alto. Entonces eso ya es un precedente, digamos, que en su momento fue un argumento para defender a rajatabla esta situación. Pero hay que ver, ¿no?, qué es lo que pasa con lo que es fisiología de la altura, fisiología del deporte en la altura, que es otra cosa. Y es importante recalcar lo que ya habíamos hablado sobre la masa de gas que cubre toda la superficie de la Tierra, la atmósfera, más o menos 10.000 kilómetros de su espesor. 80% de su masa está en los primeros 15 kilómetros, de aquí a 15 kilómetros arriba, cuya composición no es oxígeno. Ustedes tienen que saber, es nitrógeno. El oxígeno no corresponde más que al casi 21%, 20.999%. Otros gases, entre comillas, despreciables, pongo despreciables, dióxido de carbono, helio, neón, argón, y obviamente lo que hemos hablado siempre, todo lo que es los contaminantes.
Eso está en la atmósfera. Y esto es importante saberlo y lo volvemos a poner, de que la concentración de oxígeno en cualquier altitud va a ser siempre 21%, dependiendo estas concentraciones, digamos, de nada. Es decir, no tiene nada que ver, digamos, la temperatura, la altura, la presión, etc. Son generalmente constantes. Y vemos, dentro de lo que llamamos cadena respiratoria, y lo volveremos a ver el lunes, el centro respiratorio, el drag central, las vías aferentes, ¿hacia dónde? Hacia el tórax, ¿no?, muscular, óseo, y los pulmones, incluida la pleura. Incluye en la cadena respiratoria la circulación sanguínea e incluye, obviamente, los tejidos, con la difusión hacia los tejidos. Básicamente tiene que entrar a la mitocondria el oxígeno. Entonces, vemos esta cadena de presiones que van bajando, también escalera de presiones, desde la presión, digamos, barométrica de oxígeno, que incide en la presión inspiratoria de oxígeno. Una cosa es la presión inspiratoria y otra es la expiratoria de oxígeno. Llegamos a bajar siempre en degradé a la presión del alveolo. La presión del alveolo difunde la presión arteriolar capilar pulmonar, el llamado A-A o gradiente alveolo arterial se da aquí justamente. Y hay una presión capilar de oxígeno, hasta llegar a la presión mitocondrial. Entonces, de aproximadamente más de 150 milímetros de mercurio tiene que llegar a menos de 1 milímetro de mercurio. El aire atmosférico es seco, el aire traqueal, el aire expirado, tiene algo de humedad, aire del alveolo, aire o oxígeno, perdón, de la arteria, capilar y mitocondrias. El gradiente alveolo arterial es este y casi siempre tiene que ser de 10 a 15 milímetros de mercurio, porque difunde el oxígeno a través de la membrana alveolo capilar por diferencia de presión. No hay transportadores, no hay mecanismos osmóticos, solamente es difusión por aumento o degradé o diferencia de presiones arteriales de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y como siempre les trato de explicar en los alumnos de práctica, un tiempo de tránsito del eritrocito sobre esta unidad alveolo capilar implica digamos, un cuarto del tiempo de tránsito capilar, suficiente para que ya difunda la mayor cantidad de oxígeno por esta diferencia de presiones. Hay situaciones donde esta diferencia alveolo arterial van a estar incrementadas. Y una de las más importantes es justamente el engrosamiento del intersticio que está en las membranas basales del endotelio y del epitelio del monocito tipo 1, como ya habíamos hablado antes, y que en intersticiopatía decíamos que la membrana alveolo capilar tiene que tener un espesor de 0,5 de micras. Cualquier incremento, cualquier alteración en la estructura de las membranas basales, la lámina reticular sobre todo, hará de que aumente este espesor y hará de que haya, digamos, diferencia alveolo capilar incrementada de oxígeno, hipoxemias por alteración de la difusión de oxígeno. Es importante recalcar esto que llamamos ecuación del gas alveolar, donde tienen que ver el oxígeno que llega a el capilar o al alveolo con la siguiente ecuación. La presión arterial es diferente a la presión alveolar. La presión alveolar en A mayúscula tiene una forma de calcular, que es esta. Presión barométrica de la atmósfera, ya, a nivel donde uno se encuentre, menos la presión de vapor de agua que ingresa a la vía respiratoria, tráquea, que se estima que es 47%, por la fracción inspirada de oxígeno que estamos respirando. ¿Cuál va a ser? Va a ser siempre 21% según la altitud. Pero si tú le das un oxígeno suplementario por puntas nasales, por mascarilla nasal, por mascarilla con bolsa reservorio, con sistemas de
cánula nasal de alto flujo, que han estado ahora implementadas grandemente con el distrés por la pandemia, por la neumonía por la pandemia, quiero decir. Esos son fracciones adicionales al 21% y tendrá uno que añadir o ponerla ahí en este acápite. Todo esto se resta menos la presión arterial de dióxido de carbono medida por gasometría, que lo hablaremos el próximo día lunes, sobre el cociente respiratorio que viene de la producción y eliminación del dióxido de carbono, que tenemos habitualmente una constante en situaciones normales de 0.86. Presión barométrica. Entonces es importante que veamos esta situación de la presión barométrica, que esto es lo que realmente se altera en las altitudes. Porque a mayor altitud, menor presión barométrica. Paso a describir algo. Desde la antigüedad se conocen los efectos deletéreos de la altura. Otro punto, digamos, de tipo recordatorio histórico. Marco Polo en el viaje al Tíbet hace 25,000 años y ya lo describió. Está en la literatura. Conquistadores de América en los Andes hace 10,000 años también lo describieron. Y en el siglo XIX Paul Bert empezó a estudiar los efectos de la altura y advirtió los efectos perjudiciales no eran por la disminución de la concentración de oxígeno, sino por la disminución de la presión barométrica. Y este cuadro es muy importante, ya que vemos que a mayor altitud hay menor presión barométrica. Y si vemos que en la ecuación del gas alveolar la presión barométrica es un valor importante para determinar la presión del gas alveolar, claro, vamos a tener hipoxemias llamadas hipováricas. Vemos acá en el Monte Everest, 8,848 metros, como, ¿no?, tenemos una presión barométrica bastante disminuida. 9,000 metros, ni 100, cuando a nivel del mar tenemos 760 milímetros de mercurio. O sea, imagínense esa diferencia. En La Paz estamos alrededor de los 500 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar. Por lo que eso, al momento de calcular la presión alveolar, va a incidir en su disminución. Otro gráfico donde vemos que hay cierto tipo de definiciones con respecto a la altitud. Altura baja se dice 1,000 metros sobre el nivel del mar, mediana altitud hasta 2,000, altura alta, parece redundante, pero es de 2,000 a 5,500, y por encima ya son extremas, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos de enfermedades, vamos a hablar de altura media y altura alta, digamos, no extrema. Y vamos a ver los efectos que se presentan a diferentes altitudes con la fisiología. Y podemos volver a mencionar, voy a quitar esto. Lo que les decía, a nivel del mar hasta 1,000, baja altitud, altitud moderada, gran altitud o altitud alta, para no ser redundantes. Gran altitud me parece una terminología mejor de la literatura médica, y por encima de 5,000, altitud extrema. Por encima de la punta del Everest es invivible, no hay situaciones que puedan ser compatibles con la vida humana. Áreas con elevada altitud, y vemos acá en este mapa donde aquí tenemos algunas montañas, Colorado, por ejemplo, y un poco más allá, hacia la zona de Canadá, las alturas del Monte Rainier, Denali, que es en realidad una cadena montañosa, y hacia Sudamérica vemos que está los Andes, ¿no?, la cordillera de los Andes, y su altitud puede ir hasta mucho. Aquí está rangeando entre 3,500, 4,250 metros aproximadamente. Hay otras zonas que son muy altas, y ustedes ya la conocen, como el del Himalaya, que tiene 5,900 metros sobre el nivel del mar. Es importante mencionar que a partir ya de los 1,500 empiezan a haber cambios fisiológicos. ¿Qué cambios fisiológicos? Empieza a haber esto, ¿no? La presión barométrica es mayor
y obviamente va a haber menor presión alveolar y puede haber hipoxemia se llama hipovárica. Y tenemos la presión barométrica a nivel del mar 740, con la presión de inspiración de oxígeno de 149 a casi 150. A 1000 metros va bajando la presión y va bajando la presión inspiratoria de oxígeno, a 2000 metros, etcétera. Y van viendo ustedes cómo esto va bajando a medida que también, digamos, vamos subiendo en altitud. Cosa de que a 4000 metros, ya la presión que llega al alvéolo, estamos hablando casi de la ciudad del Alto, ¿ya? 475 milímetros de mercurio a presión barométrica y una presión, digamos, inspiratoria de 90 milímetros de mercurio. ¿Es menor? Claro que sí es menor. ¿Por qué quiero hablar de esta charla? Porque me he encontrado con gente muy obtusa, ¿no? Que vive o defiende el deporte a gran altitud, a rajatabla, como si fuera algo inventado. No, no es inventado. Existe esto y hay que tomar los recaudos respectivos, ¿no? Entonces, por más de que uno sea boliviano y nos convenga, entre comillas, jugar en gran altitud o hacer deporte en gran altitud o entrenarnos, pues sí, estoy de acuerdo que se deben hacer deportes donde uno mejor le convenga, ¿no? Porque así está. Colombia juega y Ecuador juega en los lugares donde tienen, digamos, mayor humedad en sus ciudades a nivel del mar. ¿Para qué? Para que también produzca algunos efectos en la hidratación y el rendimiento de los deportistas que no están aclimatados a eso o acostumbrados a eso. Pero es importante ver justamente esto, la altitud y la diferencia de milímetros de mercurio con respecto al nivel del mar. Y Cochabamba, que está más o menos como Bogotá, tenemos una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio. La Paz, 3000 metros, aproximadamente 520 milímetros de mercurio de presión barométrica, que incide en no 150 de PiO2 o PaO2, sino en casi 50 milímetros menos de presión arterial de oxígeno en el alveolo que está ingresando a los pulmones de un sujeto que está en La Paz, por ejemplo. La composición del gas alveolar, ya se los vuelvo a poner, es diferente y vemos en Cochabamba como en vez de ser 159 está un poco más, casi 120 la presión de aire del aire, y en el alveolo baja a 72. Y el A minúscula es la que sacamos de la gasometría arterial, picando la arteria. ¿Podemos interpolar la saturometría de oxígeno con la presión arterial de oxígeno? Claro que sí. Y vamos a ver una relación de la curva de disociación de oxihemoglobina, que esa S itálica tiene una correlación con el oxígeno transportado por la hemoglobina, que se puede medir sin invadir al paciente, entre comillas. Con una gasometría se puede medir con los pulsioxímetros y tiene una estricta correlación con la presión disuelta en el plasma, que es la presión arterial de oxígeno, que no corresponde más del 1%. Ese 1% es medido por esta agujita que ustedes la ven en la arteria radial, y es la presión arterial de oxígeno, que tiene mucha correlación con la saturación en condiciones de temperatura normal, concentración de 2,3 difoosfoglicerato, que lo haremos el día lunes, normal, en condiciones de pH normal, sin acidosis ni alcalosis metabólica. Entonces, la presión, que se ha hecho un cálculo por el doctor Patiño en Colombia y extrapolamos nosotros estudios en Bogotá, que es símil Cochabamba, La Paz, podemos decir, aquí también hay algunos estudios, pero es en sujetos reducidos, son un grupo pequeño que ha hecho el doctor Alfredo Maldonado. Que podemos decir que acá en Cochabamba tenemos una presión arterial de oxígeno de 62, normal, y en La Paz 57. Y una de dióxido de carbono de 35 en Cochabamba y en La Paz más bajo, 34. O sea, tenemos tendencia a ser más hipocápnicos y más hipoxémicos. Estamos
vamos a ver nosotros compensando. Los valores de gasometría para las diferentes altitudes, podemos decir que están en este gráfico, que ya les mencioné. Esta es la curva de disociación de la oxihemoglobina, tan importante para poder entender, ¿no es así?, cómo una medición de oximetría de pulso corresponde estrictamente a una medición de gasometría arterial, y monitoreando la saturación inferimos de que estamos normales con la presión de oxígeno disuelta en el plasma. Como transportamos a través de la hemoglobina, podemos hacer en este gráfico de fisiología esta S itálica que corresponde a un punto muy importante, que es el punto que es 90% de saturación de oxígeno, sobre todo en nuestro medio. Corresponden a 60 milímetros de mercurio. 60 que para nosotros es normal, 62, ¿no? 62, 65. Y sabemos que por debajo de 62 milímetros en la gasometría arterial, en la presión arterial de oxígeno, estaremos hipoxémicos, ¿ya? Y eso va a corresponder por esta zona de S itálica, ese punto de inflexión en el eje de las ordenadas a 90% de saturación. Caídas por debajo, del 90% van a corresponder a hipoxemias en condiciones de alteraciones o no alteraciones del pH, temperatura y 2,3-difosfoglicerato que hacen que se desvíe a la derecha, o en el caso contrario, disminuciones del pH, del 2,3 y de la temperatura hacia la izquierda. ¿Cuáles son las respuestas a la altura? Las respuestas a la altura son un periodo de aclimatación, hay que diferenciarla de la adaptación o ajuste y de la adaptación evolutiva genética de los hombres nativos de la altura, que por años se han adaptado, centenares de años, se han adaptado genéticamente a vivir en altitudes extremas. Por ejemplo, el Himalaya, por ejemplo, en Lago Titicaca, más arriba incluso. Entonces depende de la altura. Cuando uno llega a una ciudad, tienes que tener un tiempo de adaptación para 2.300 metros de 2 semanas aproximadamente, según la literatura. Una semana por cada 600 metros es el periodo estimado de aclimatación. ¿Qué es aclimatación? La aclimatación son cambios fenotípicos, no genotípicos, fenotípicos, que se desarrollan inmediatamente al momento de llegar a la altura. Y yo no estoy en clase con ustedes, pero les pregunto, cuando llegan a La Paz, no todos, pero una gran parte de la gente que vive en Cochabamba y en altitudes más bajas, Santa Cruz, lo primero que uno siente, ¿qué es? Bueno, que necesita respirar más rápido. Desde que llegas al aeropuerto, si fuiste por avión, empiezas a respirar más rápido y te cansas más. Entonces empiezas a hiperventilar. Ese es el primer mecanismo que empiezas a desarrollar. Y obviamente algunos empiezan a tener, si no tienen esta adecuada aclimatación inicial, dolor de cabeza. Estos son reversibles, por si acaso, la clonización es reversible. Incluye en reposo la hiperventilación, el aumento del gasto cardíaco, se pierde un volumen plasmático, aumenta el 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos, y después de 5 días, aproximadamente de 3 a 5 días, ¿ya?, más en las 2 primeras semanas, empieza a producirse un estímulo en la producción de eritropoyetina de glóbulos rojos, ¿verdad? Empieza a haber una masa eritrocitaria incrementada llamada poliglobulia, empieza a aumentar el hematocrito. Eso es lo que pasa en el periodo de aclimatación a la altura. ¿Qué es adaptación? Adaptación es el desarrollo de ciertos mecanismos fisiológicos que capacitan a las personas expuestas por largo tiempo a la hipoxia para llevar una vida cercana a la normal. Es aquella persona que tiene que vivir más de 1 año o 2 años en la altura. Todavía son reversibles, que significa que cuando baja a una altitud más baja, esto va a cambiar. Este periodo de adaptación incluye la poliglobulia, que se empieza a dar en este tiempo de 2 a 3 días y es progresivo a lo largo de las demás semanas, más en las 2 primeras semanas, y luego disminuye. Aumenta la capacidad de difusión de oxígeno a nivel de la membrana alveolo capilar, pese, ¿no?,
¿Esto por qué? Porque hay mayor masa eritrocitaria. El organismo piensa, necesito más glóbulos rojos para, porque mis células están pidiéndolas, empieza a producir más a través del estímulo de la eritropoyetina más glóbulos rojos. Y eso puede aumentar la capacidad de difusión. Es una de las causas que en el test de difusión de monóxido lo vemos, ¿no? Aumenta la capacidad de difusión. Son como mecanismos de ajuste. Aumenta la densidad capilar, le digo, pero muchas veces no es suficiente. Aquí podemos ver en esta publicación qué es lo que pasaba entre la aclimatación aguda, crónica, y la adaptación. La adaptación para vivir tiempos prolongados, ¿no es así? Aumenta la frecuencia cardíaca, hiperventila, hay una respuesta ventilatoria ventral central incrementada, concentración de hemoglobina, hematocrito aumentada, densidad capilar, ¿no ve? A nivel, sobre todo la membrana alveolo-capilar aumentada, y ya después empieza, a lo largo de varios años, digamos, a haber adaptación, donde ya hay una respuesta ventilatoria hipóxica diferente, y hay una respuesta, escuchen bien, presórica de las arterias y arteriolas pulmonares que pueden ser, si el paciente está mucho tiempo viviendo a la altura, irreversible. Entonces, una cosa es tener una hipertensión pulmonar leve a moderada, que puede darse, digamos, en los primeros 2 años de adaptación a vivir en, qué sé yo, en el Alto, y puedo volver a Cochabamba o a Santa Cruz y estar después con mis presiones pulmonares normales, porque no ha habido cambios a nivel de la composición de las 3 capas, ¿no? Íntima, adventicia, ¿ya? Y la capa externa, la muscular, sobre todo en algunas arteriolas, la muscular no está hipertrofiada, pero sin embargo, cuando ya han pasado 3 años o más, esto ya no puede ser completamente reversible. Y la adaptación evolutiva o genética se da a lo largo de los siglos en las poblaciones expuestas a altitudes. Esto ya es irreversible, ¿no? Un sujeto que está viviendo por años en, digamos, una ciudad, no sé, centro minero, es muchas veces transferido a Cochabamba o a Santa Cruz para que baje poco los efectos de la hipertensión pulmonar, de la poliglobulia, pero del mal de altura crónico, pero cuando se le hacen mediciones de la arteria pulmonar, increíblemente, siguen elevadas con presiones altas o medias, pero no son completamente reversibles. Esta evolución es un proceso de selección natural que se desarrolló mucho tiempo atrás, ¿no? Lo que se sabe es que, digamos, en el Tíbet y en el altiplano, en los Andes, han tenido que pasar 25.000 años para que esto suceda. Esta adaptación es diferente en las montañas de los etíopes, ¿ya? Que de los andinos, ya van a ver ustedes. Se menciona a los habitantes de la altura de los Andes, que son más tendientes a la poliglobulia, y ellos lo llaman los habitantes adaptativos ruta hematológica. En cambio, aquellos que han tomado la adaptación donde no hay eritrocitosis, ¿ya? No hay eritrocitosis, estos pacientes suelen ser más bien los que han tomado la ruta del Tíbet. Eso lo llaman, digamos, dentro de los mecanismos adaptativos, algunos autores de libros que están ligados a la adaptación a la altura. 100 genes especiales que le permiten adaptar este proceso, haciendo que, digamos, uno pueda estar a niveles tan altos que sería, digamos, imposible para otras personas. Esto sobre todo en los habitantes del Tíbet que ni siquiera desarrollan, escuchen bien, ni siquiera están hipoxémicos, pero no hay poliglobulia. Es rarísimo esa situación. Podemos ver un habitante del lago Titicaca. Las consecuencias de vivir en alta altitud, hipoxia hipovárica. Entonces, no me vean con estupideces, queridos alumnos, donde las cuales en algún momento me puse a comentar con, bueno, uno quiere en mi
característica, nuestra característica de querer abrir la mente de los sujetos, de nuestros sujetos. Hace años ya empezamos a tener, pensé que la gente tenía una apertura mental, pero hay gente que es muy cerrada, muy obtusa, y me he dado cuenta con la pandemia, y la gente me ha enseñado que cómo es la gente, ¿no? O sea, cómo es la gente realmente. Entonces, que no existe eso, que son inventos, y que, bueno, evidentemente nadie dice que en las confederaciones deportivas puede haber algún tipo de amañamiento, pero por Dios, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de fisiología. Si a la hora de fisiología tenemos que hablar de hipoxia hipovárica, sí existe. También disminuye la temperatura corporal por cada 1000 metros, 6.5 grados centígrados. El aire seco predispone a enfermedades irritativas del ojo, de la piel, respiratorias, claro que sí, el aire entra más seco, produce deshidratación, y se dice que por cada 2000 metros disminuye el 50% aproximadamente del vapor de aire, de agua, perdón, que está entrando en la vía respiratoria, y 4000 metros 75%. Tomar en cuenta esto para mantener a un paciente hidratado. Aumenta la radiación ultravioleta, quemaduras solares incrementadas. Por cada 100 metros hasta los 2000 metros aumenta un 2 a 4% la radiación ultravioleta, y después aumenta un 1% por cada 100 metros de altitud. Si podemos ver en este gráfico la presión parcial de oxígeno en el eje de las ordenadas con respecto a la altitud. Y que quede bien claro, si hay hipoxemias, no es porque baja el oxígeno, sino porque baja la presión barométrica. Se llama hipoxia hipovárica, y obviamente también va a bajar la saturación. Bueno, voy a quedar acá porque tengo algunas comunicaciones. Voy a saltarme esto porque realmente creo que sí, me pasa ahora. Yo creo que hasta acá podemos hablar de esta primera parte. Me gustaría que demos 2 minutos de chance para que en los próximos 15 minutos hablemos de las enfermedades de la altura. Por favor, si todo está bien, me avisan, Camil. 2 minutos a partir de ahora para que tome un poco de agua, y ustedes también. Bueno, ¿todo está bien? Hola. Gracias. Me dices, Yamil, si el audio está más bajo que los días previos, porque estoy sin micrófono. Ah, está mejor. Ah, Dios mío. Ya voy a hacerlo sin micrófono, algo pasa con el micrófono. Nos vemos en 2 minutos. Gracias, Yamil. Vamos a continuar con las enfermedades de la altura, con el ascenso o la residencia a grandes alturas. Entonces, la clasificación de las enfermedades de la altura se dividen en desadaptación aguda, ¿ya?, formas benignas y formas graves, la desadaptación crónica a la altura y la hipertensión de la altura. La desadaptación a la altura aguda, forma benigna, constituyen el 25%, y las formas graves, que son, bueno, las 25% van a tener en cuenta ustedes la palabra que se llama sorox, que es una palabra en quechua y que tiene que ver con el mal de montaña agudo, ¿ya? Mal agudo de montaña. Y eso existe, ¿ya? Que se dan a 3000 metros o más del nivel del mar, y las formas graves se dan también a 3000 metros o más. Es el edema cerebral de altura, el edema pulmonar de altura. La desadaptación crónica produce el mal de altura crónico o enfermedad de Monge o Monge, se llama Mongen por si acaso, que es peruano. Y la hipertensión pulmonar que yo les hablaba se da dependiendo del tiempo, ¿no?,
de hiperreactividad vascular pulmonar, que es un fenómeno transitorio y fisiopatológico normal. Cuando baja la presión alveolar de oxígeno por debajo de 60, hay un mecanismo que se llama de vasoconstricción hipóxica pulmonar. Pero si ya sucede esto durante muchos, sobre todo años, puede haber organización de la arteriola. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Oh, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, este es el cuadro de enfermedades de la desadaptación aguda, crónica y de la hipertensión pulmonar que les estaba diciendo. Y vamos a empezar a desarrollarla. Las formas agudas benignas, el mal agudo de montaña, también llamado Sorokchi, el edema localizado secundario a la altitud, y lo que llamamos malignas son el edema pulmonar, que sí se da, ya lo vamos a describir, el edema cerebral por exposición a altitud, y las formas crónicas, ya por desadaptación, la enfermedad de Monge, la poliglobulia crónica, la hipertensión pulmonar de altura, pues ya, suelen haber accidentes isquémicos transitorios y a veces hemorrágicos por elevada altitud. El Sorokchi, apunamiento o mal de altura agudo, es una enfermedad autolimitada que se da en personas normales que han tenido un ascenso rápido a altitudes por encima de 3.000 metros. Es lo más frecuente, ¿ya? Y aparecen después de 4 horas de llegado, digamos, a su pico, después de llegar a la altitud, y llegan, digamos, sus síntomas entre el segundo o tercer día. El 80-90% de los síntomas se recuperan a una semana, ya, y media en 3 días. Y hasta un 10% puede tener síntomas que duren un mes. Es decir, cuando estás allá, no cuando vuelvas. Pueden estabilizarse esto en una semana, puede después tener una disminución de los síntomas en 3 días, pero en algunos pacientes duran un mes. 10-40% de los residentes a nivel del mar que han subido a altitudes extremas pueden tener esta situación. Es menos en pacientes deportistas. Es importante saber que esto existe. Y yo les voy a mencionar unas cosas después. Entonces, la incidencia va a estar en esta curva, ¿no?, exponencial. A mayor altitud, mayor incidencia del mal de altura agudo, obviamente. ¿Cuál es la patogenia? Que hay una peor respuesta a la hipoxia hipovárica por parte del centro respiratorio. Menor diuresis en altitud y mayor retención de agua y sodio secundaria a una respuesta hormonal múltiple que implican mecanismos de renina, angiotensina, aldosterona y ACTH. Incrementan marcadores inflamatorios, edema pulmonar subclínico y el incremento de la presión intracraneal. Estas son las causas del intenso dolor de cabeza que sienten los pacientes. Náuseas, vómitos. Entonces hay cefalea, fatiga, insomnio, anorexia, falta de aire como síntomas más prevalentes. Náuseas y vómitos, disminuye el volumen urinario y empieza a haber al final del día edema en miembros inferiores. Son los más frecuentes, ¿no? Estos son mucho menos frecuentes. Me corta si no se está viendo correctamente, por favor, o me hacen parar por ahí y a veces me entusiasmo. Vean esta montaña nevada, tremenda, ¿ya? En la cima y el niño en la montaña, en el bus, ¿no? Ahí bajas, estaba tan mal, quien no ha tenido hermanitos o yo, hijos,
o yo mismo a viajar a Oruro, La Paz, Potosí, a ir allí en el tren a Uyuni, pues uno siente pasando por ciertas estaciones bastante de elevada altitud, síntomas como estos, y cuando uno baja ya están normales, tranquilos. Esta escala de Lake Lows se ha ideado para saber más o menos la gravedad de la mal de montaña agudo del Soroche. Y es leve si yo tengo de 1 a 3 puntos de esta escala de cefalea, síntomas gastrointestinales, fatiga, vértigos o alteración del sueño. Será moderado si son 4 a 6 puntos, ¿no? Y será grave si tengo más de 6 puntos, es decir, que habitualmente mis síntomas son bastante intensos. El tratamiento es el descenso a menor altura, es el reposo, analgésicos, paracetamol, ácido acetilsalicílico, y hay algo fantástico y fundamental que lo utilizo personalmente 6 horas antes de viajar a Oruro, La Paz, Potosí o cualquier lugar Uyuni, ¿no? Que es el uso de acetazolamida, media tableta, 125 miligramos a una tableta, 8 a 12 horas antes del viaje para prevenir. Ya van a ver cuál es el mecanismo. No se recomienda la furosemida. Dexametasona cuando hay muchos síntomas intensos, 4 miligramos cada 6 horas, cuando no cede con los analgésicos, el dolor de cabeza, y en algunos casos extremos oxigenoterapia. ¿Qué es la acetazolamida? La acetazolamida es un diurético que inhibe la anhidrasa carbónica, induce la excreción de bicarbonato, ¿no? Este diurético de baja potencia va a hacer de que disminuya el CO2 en el centro respiratorio y aumente la ventilación, es decir, el paciente llega ya adaptado con una frecuencia respiratoria aumentada a la ciudad donde, o al lugar donde tiene que estar. Y si se coloca 6, 8 o 12 horas antes, dependiendo del tiempo de viaje que vas a hacerlo, vas a llegar más aclimatado, podríamos decir, bueno, ya, a la ciudad de elevada altitud. Aumenta la oxigenación, el paciente está hiperventilando, mire la formación, y esto me parece fundamental, y flujo de líquido cefalorraquídeo, y previene el edema cerebral también. Y hay evidencias múltiples, las he revisado, de esta utilización. Ahora, chicos, normalmente se les da a los pacientes que van a viajar el Soroxi, que solamente es aspirina y cafeína. No, pues, tienen que darle algo que tiene acetazolamida, una tableta que se llama, tiene que ver con Apuna, se me ha ido, Apuna tanto, no sé cómo se llama. Esa sí tiene, o directamente tiene acetazolamida y tiene analgésicos. Lo mejor es tomar directamente acetazolamida. Viene con el nombre de acetazolamida o Diamox. Esto está bien establecido. El edema pulmonar de altura, yo he visto varios, recientemente un turista extranjero que vino de Canadá y que fue a Uyuni fin de año. El edema es un edema pulmonar que se define como la presencia de insuficiencia respiratoria aguda por hipoxia. Y hay antecedente de exposición reciente, ¿ya? Se desarrolla en un sujeto que no tiene enfermedad cardíaca ni pulmonar preexistente. Y casi siempre son jóvenes. Esta es una descripción del edema pulmonar de altitud. Tuvo su relación justamente con esto, fíjense. Altura, viaje a la altura, o reascenso, es decir, una persona que estaba, digamos, en Oruro, fue a Beni y volvió a Oruro. Ese reascenso a la altura, ya sea en avión o ya sea en terrestre, va a producir un edema pulmonar agudo. El doctor Hurtado, el que publicó este caramba, disculpe. Entonces, hay dos tipos. El tipo 1 ascendente, que involucra a los residentes de bajas alturas cuando visitan lugares con altitudes
mayores a 3.000 metros. O de reascenso, el tipo 2, que le decía yo, afecta a nativos y residentes de grandes alturas, retornan a sus lugares luego de haber estado en algunos días o semanas en baja altitud. Hay que mencionar que es más frecuente a mayor altitud, sobre todo más de 4.500 metros. Las manifestaciones se presentan entre el segundo y quinto día. Puede darse con más frecuencia, obviamente, en cardiópatas que no se han reconocido cardiopatías congénitas. 50% se dan sin los síntomas del soroxi. Y los factores que favorecen este edema es la elevada altitud, el ejercicio. Hay muchos que vamos a hacer, digamos, en campeonatos que nos llevan por una institución o en forma particular a participar en algún campeonato. Y hay muchos pacientes, y he tenido compañeros que han hecho edema pulmonar, ¿no? Justamente por hacer ejercicio, ¿no? Aparentemente había deshidratación y sin síntomas de sorox. Un edema que hacía también mucho frío ahí, ¿no? Estos son factores que favorecen. El que predisponen es una pobre quinosensibilidad a la hipoxia, que creo que me parece muy importante, o una exagerada respuesta presora pulmonar a la hipoxia en menos de 18 años. ¿Qué es lo que pasa? Este es el capilar. Aumenta la presión, perdón, aumenta la presión capilar pulmonar, hay vasoconstricción desigual, ¿ya? Sobreperfusión regional, aumenta la presión capilar, fuga capilar y clearance de agua disminuido. Vale decir que estos son los mecanismos que producen el edema pulmonar. No es solamente fuga capilar, ¿no? O sea, hay aumento de la presión pulmonar por vasoconstricción que se da por hipoxia, ¿no es así? Esto es desigual. Esta vasoconstricción desigual, ¿no? Unos territorios arteriales sí, otros no, van a producir sobreperfusión regional y aumento de la presión capilar, lo cual significa fuga capilar. Y además hay una disminución, ¿ya?, de los mecanismos de clearance de sodio y agua en el espacio alveolar. Todo esto es la causa de las hipoxemias, ¿no? Hipoxemias elevadas. Entonces, aquí se ve que además la hipoxia va a producir que el macrófago, que está como una célula importante de paso, ¿no?, en los espacios alveolares, el macrófago alveolar, va a producir también algunos radicales libres de oxígeno, interleuquina 1, factor, escuchen bien, de crecimiento epitelial y necrosis tumoral alfa, que hacen que se forme un entorno inflamatorio además. Vuelvo a mencionar, esto está muy bonito en una publicación de New England Journal, donde acá se puede dividir el efecto a nivel del cerebro y el edema pulmonar, o sea, el edema cerebral y pulmonar, donde en lo que nos importa, el edema pulmonar, es lo que les mencionaba, esta respuesta presora, digamos, desigual, sobreperfusión también desigual, focal en algunas áreas y otras, aumento de la presión capilar, fuga capilar y el edema. Además, se lleva ahí el punto que hay una disminución del clearance, no se reabsorbe de sodio y agua. Además, que se puede ver un incremento de la actividad simpática que hace que haya venoconstricción pulmonar, que facilita la fuga capilar. Por el otro lado, y esto va a producir hipoxemia, en el cerebro hay vasodilatación, ¿ya?, con aumento del volumen y del flujo cerebral, que va a producir sobre todo inadecuada formación de líquido, digamos, líquido cefalorraquídeo. Y también la disminución de flujo en el nivel del cerebro, pues es lo mismo que en el pulmón, es decir, hay una autorregulación alterada, sobreperfusión de algunas áreas, edema que se llama de tipo vasogénico, fuga capilar, también tiene que ver con la mayor producción y menor reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y eso está produciendo el edema cerebral de alta altitud. Aquí se pueden ver las presiones en pulmón
de la presión arterial, media arterial, en pacientes que hacen edema agudo pulmonar, ¿ya? Y ustedes fíjense que la presión media suele estar más alta que en los que no hacen el edema. Hay una vasoconstricción irregular a nivel pulmonar y la presión capilar también aumenta, ¿no? A diferencia de los que no hacen edema pulmonar y de los sujetos controles. La respuesta, digamos, del drive central también está alterada, está menor, ¿no? Acá se puede ver en los pacientes que hacen edema agudo pulmonar, ya también, sobre todo en los que hacen edema cerebral, comparado con los otros pacientes. Entonces, si uno pregunta a los alumnos o para uno, ¿cuál será la causa de esta situación que es grave? El edema pulmonar y el edema cerebral. En el edema pulmonar hay una alteración de la presión pulmonar con vasoconstricción desigual. Y a nivel del cerebro habrá vasodilatación, escuchen bien, vasodilatación, con formación de volumen incrementado de líquido cefalorraquídeo y también con flujo alterado a nivel del capilar que produce, digamos, también edema de tipo vasogénico. Y las presiones son incrementadas en la presión pulmonar y en la presión capilar. ¿Qué clínica tiene el edema pulmonar? No hay, fíjense, síntomas de cefalea, etc. Eso es lo que llama la atención bastante. Estaban bien. Y a veces pueden coexistir hasta, no tanto, pero un 16%, dice acá, edema cerebral y edema pulmonar. Empieza con tos no productiva y empiezan a tener menor tolerancia al esfuerzo. Y la disnea se presenta en forma progresiva, con expectoración rosácea, hemoptoica. Obviamente el paciente está taquicárdico, taquipneico, tiene la presencia de crepitantes, inclusive a distancia, auscultables, bilaterales y cianosis. La placa de tórax, este es un paciente joven de Oruro que viajó al Beni y al volver al Beni, ¿ya? Al volver a Oruro, tuvo una clínica de disnea, tos hemoptoica, ¿ya? No fue inmediata con la presencia de estos infiltrados pulmonares y se lo trajeron de nuevo aquí a Cochabamba pensando que estaba con neumonía, porque le tomaron esta placa y parecían focos algodonosos de neumonía a focos múltiples, pero en realidad era un edema pulmonar por reascenso a la altura. La escala hospitalaria del mar a altura montaña se da, bueno, esto ya lo hemos hablado, cuando hay edema pulmonar, dependiendo de si hay o no hay síntomas asociados de edema cerebral. Si es grave, habrá cefalea, habrá hipoxemia con PaFio2 menos de 200 e infiltrados pulmonares que ocupan los 4 cuadrantes del pulmón, que ya veremos cómo se estudia el distrés, y una escala de Glasgow neurológica menos de 10. Este paciente está más grave que aquel que no tiene edema cerebral, que tiene una PaFio2 menos de 300, no está distresado y que el infiltrado no ocupa más de un cuarto de los 4 cuadrantes pulmonares que se suelen dividir al momento de hacer el estadiamiento de severidad. El tratamiento es oxígeno. También se puede administrar nifedipino y luego cada 6 horas para disminuir esa vasoconstricción pulmonar hiperreactiva, ¿no? Calcio dependiente. Sildenafilo, 50 miligramos cada 8 horas. Dexametasona, 4 miligramos cada 6 horas máximo, porque no se olviden que hay un proceso inflamatorio además. Oxígeno, nifedipino, sildenafilo, dexametasona. Increíblemente el uso de salmeterol también estabiliza la membrana capilar pulmonar. Normalmente el PAF viene junto con fluticasona en nuestro medio. Tenemos 125 de fluti y 25 de salmeterol. Entonces, esta asociación podemos darle tranquilamente 2 PAF cada 12 horas con aerocámara. No debemos hacer lo que damos en el edema cardiogénico, diuréticos de furosemida ni morfina. Y fíjense ustedes que la acetazolamida tampoco estamos dando acá. Se debería haber dado para prevenir. No se dio esto para prevenir, digamos, el mal de altura
Se presentó el edema pulmonar, lo sospechaste, lo oxígeno, ¿no? Es decir, nifedipino para la disminución de la presión pulmonar, sildenafilo con el mismo objetivo, dexametasona. Generalmente esto se da un par de días y en un día el paciente sale casi inmediatamente. Están los pacientes que no mejoran con mal de altura, con edema pulmonar grave, a veces tenemos que utilizar oxigenoterapia o una máscara de BiPAP. El pronóstico, ojo, si no lo haces a tiempo, la mortalidad puede llegar hasta el 30-40%. Ha habido pacientes, turistas que han muerto y debemos estar bien aprendiendo lo que esto que llamamos fisiopatología y tratamientos validados. Circunstancias de aparición del edema de altura se puede dar en la fase de aclimatación, puede darse con descenso y reascenso, ¿me entiendes? Hay dos tipos de circunstancias en la fase de aclimatación y a grandes alturas, inclusive después de la aclimatación. Hay que definitivamente intentar descender cuando el paciente esté inconsciente, ¿ya? Esto se da sobre todo en los que hacen montañismo. Empieza con cambios del carácter, luego empieza a haber ataxia, trastornos de la conciencia en forma progresiva. Cefalea resistente a los analgésicos, el paciente no puede mantenerse en pie, hay un déficit cognitivo, empieza a ponerse somnoliento, vomita, puede tener una fiebre de origen central con más de 38 grados centígrados. Al final, el paciente muere por un edema cerebral en estado de coma. Y podemos ver cómo también, caramba, tampoco, se ve la parte del edema en la tomografía, hidrocefalia, con aumento de los diámetros de los ventrículos laterales. También se puede haber visto en la resonancia incremento del cuerpo calloso y sustancia blanca periventricular. Esto en pacientes que hacen semanas, digamos, de mal de montaña, un edema cerebral que no pudo bajar rápidamente a tiempo, no pudo asistirse correctamente, estuvo en estado de coma, pueden haber hemorragias retinianas, pueden haber estas alteraciones en la sustancia blanca periventricular. El descenso inmediato y rápido es lo primero. Dexametasona, 4 miligramos por vía oral o intravenosa. Luego de 4 miligramos cada 6 horas. Es un edema vasogénico que responde al esteroide. En medidas preventivas, ¿no? Es siempre en los montañistas un ascenso gradual. Por cada 3.000 metros, ¿ya? Tener que hacer pausas, ¿no? Habitualmente de bajadas de 400 metros de desnivel por noche durante 2 días consecutivos. Son pautas para los deportistas que hacen montañismo. Profilaxis farmacológica. Acetazolamida. Media tableta o una tableta que se empieza generalmente un día antes o 12 horas antes, terminando 3 días después de haber alcanzado la altitud estimada. Dexametasona se puede dar de 2 a 4 miligramos cada 6 horas, 3 días después, o sea, antes de haber viajado, un día antes, hasta que esté 3 días el sujeto en esa altitud. Dexametasona te puede seguir dando también. Y fíjense ustedes esto que lo he leído. La literatura no es abundante porque no hay tanta literatura que te diga esa evidencia tipo A o B. Ginkgo biloba, 80 miligramos cada 12 horas, comenzando 5 días antes, o 60 miligramos cada 8 horas, un día antes. Estabiliza la membrana capilar. Conclusiones. Existe entonces una susceptibilidad para el mal de montaña agudo, o también llamado Swarovski. La velocidad de ascenso es un factor crucial. Existen algunos parámetros fisiológicos relevantes para el mal de montaña agudo. Las pruebas realizadas en reposo no tienen valor predictivo. La evaluación del ejercicio y la hipoxia es esencial para predecir la susceptibilidad al mal de montaña agudo. Algunos factores psicológicos influyen. Hay una tendencia a la susceptibilidad personal en algunas personas. Es decir, unas personas que han tenido muy mala, digamos, experiencia con respecto a esto, y esto
ustedes lo saben muy bien, sucede con, voy a dejar de compartir, sucede esto con personas que vienen sobre todo del cono sur, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, sufren mucho más que las personas porque hay una tendencia, no sé si es genética, ¿no? Pero están bastante predispuestos a sentirlo y lo sienten, ¿no? Pero sí que hay cambios, sí lo hay. Bueno, que pasen un feliz domingo. Mañana nos vemos a las 8. ¿Se han podido mostrar las diapositivas, Yamil? Igualmente, en el transcurso de la noche de hoy te voy a pasar los temas que he dado en la semana. Dice que otras diapositivas no está mostrando. ¿No se ha mostrado correctamente? Al final, ¿no? A un principio, ¿no? De la segunda parte. Ah, ya. Ya. Chao, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Buenas, buenas, buenas.